Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos a fondo con algo que, bueno, casi siempre damos por hecho. Hablamos de la libertad de expresión y los derechos políticos. Pero tenemos un análisis legal que de verdad le da una vuelta a todo. Sí, porque el punto de partida es muy potente. No los trata como derechos sin más, que lo son, sino como el mismísimo núcleo funcional de la democracia. O sea, los engranajes que hacen que todo esto funcione. Exacto. Y esa es un poco la misión de hoy. Queremos explorar por qué, según este análisis, limitar la crítica o la participación no es un daño colateral, es que directamente erosiona el sistema democrático en su conjunto. Y para empezar, lanza una idea que me ha dejado pensando, Garantías estructurales. Suena cosa de arquitectos, la verdad. ¿Qué significa eso exactamente? Es una pregunta genial, porque es la clave de todo. A ver, significa que estos derechos no están ahí solo para proteger a una persona, a ti o a mí. Su función principal es proteger la estructura, el edificio entero de la democracia. Son interdependientes. La libertad de expresión, digamos, es el combustible que alimenta el debate. Y los derechos políticos, votar, poder ser elegido, son el motor que convierte ese debate en decisiones reales. O sea, que no son los ladrillos, No. son los cimientos y las vigas maestras. Si quitas una, todo empieza a agrietarse. Justo. Entendido. Pues venga, empecemos por la primera viga, la libertad de expresión. El documento insiste en algo que a menudo se nos pasa. No es solo el derecho a difundir ideas, también a buscar y a recibir. Y hace una distinción clave entre la dimensión individual y la social. ¿Por qué es tan decisiva esa parte social? Porque lo cambia todo. A ver, la dimensión individual es tu derecho a decir lo que piensas. Fácil. Pero la social es el derecho de toda la sociedad a escuchar todas las voces, incluso las que te molestan. Es un derecho colectivo, ¿sabes? Para poder formarse una opinión real, completa, no puedes tomar una buena decisión si solo has oído una parte de la historia. Ah, claro. Es que sin un mercado de ideas libre, votar es casi un acto de fe, no una decisión informada. Como ir a comprar un coche y que solo te dejen ver un modelo. Precisamente. Y por esa razón, los estándares internacionales de derechos humanos protegen al máximo ciertos tipos de discurso. Le ponen un blindaje especial. El discurso político, la crítica al gobierno, a los funcionarios, el periodismo, todo eso está en la cima de la pirámide de protección. La regla es muy clara. Cuanto mayor es el interés público de un tema, menos margen tiene el Estado para meterse en medio y restringir el debate. El texto es muy tajante con la censura previa. Dice que está prohibida y punto. Eso es fácil de visualizar, ¿no? El censor con el lápiz rojo. Pero luego habla de algo más sutil. Controles indirectos. Menciona la asfixia económica a medios o el acoso judicial. Es que ahí es donde el derecho internacional se ha vuelto muy sofisticado. Ha aprendido que los gobiernos ya no suelen usar el lápiz rojo, ahora son más listos. Por eso, al derecho le importa menos la forma que toma la restricción y más lo que llama el efecto silenciador. Efecto silenciador. Me gusta. O sea, que da igual el método, lo que importa es el resultado. Que alguien al final se calle. Exacto. Un gobierno puede salir y decir, aquí hay total libertad de prensa, no se censura a nadie. Pero, a la vez, puede organizar una campaña de inspecciones fiscales solo contra los medios que le critican, o puede retirarles toda la publicidad institucional, que para muchos es su principal fuente de ingresos. Claro, si un periódico depende en un 60% de la publicidad del gobierno y de repente se la quitan, nadie ha prohibido nada oficialmente, pero en la práctica le has firmado la sentencia de muerte. Has conseguido el mismo resultado que la censura, pero manteniendo una apariencia democrática. Para evitar esto, cualquier restricción, sea cual sea, tiene que pasar un test tripartito muy estricto. Y si falla en uno de los 3 pasos, es ilegal. Vale, un test de 3 partes. Vamos a desgranarlo, que esto es importante. ¿Cuál es el primer filtro? El primero es la legalidad. La medida tiene que estar en una ley. Una ley formal, clara, accesible. No puede ser una decisión arbitraria de un ministro o un decreto ambiguo que se pueda interpretar de 1000 maneras. Tiene que estar por escrito en la ley. De acuerdo. Nada de reglas inventadas sobre la marcha. Tiene sentido. ¿Y el segundo paso? El segundo, tiene que perseguir una finalidad legítima, una de las que reconoce el derecho internacional. Y la lista es corta, ¿eh? La seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas, o proteger los derechos de los demás. No vale cualquier excusa. Entiendo.
Pero algunas de esas, como la seguridad nacional, suenan tan amplias que un gobierno podría usarlas para casi cualquier cosa. Supongo que por eso hay una tercera parte del test, ¿no? Y es la más difícil de pasar, y la que frena la mayoría de abusos. La restricción debe ser estrictamente necesaria y proporcional en una sociedad democrática. Necesaria y proporcional. Necesaria significa que no puede haber otra medida menos dañina para lograr lo mismo. Si quieres proteger a los niños de un contenido, quizá baste con regular horarios en la tele. No hace falta cerrar la cadena entera. Eso sería desproporcionado. Es la prueba del algodón. ¿Estás usando un mazo para matar una mosca? Ya veo. Y la carga de la prueba, siempre sobre el Estado. No es el periodista el que tiene que demostrar que su artículo es legítimo. Es el gobierno el que tiene que justificar cada milímetro de la restricción que impone. Vale, me queda claro el pilar de la expresión. Pero decías que el combustible no sirve de nada sin motor. Y ahí entran los derechos políticos, supongo. Justo ahí. Y el análisis vuelve a usar una frase que le da la vuelta a todo. Dice que no son concesiones del poder, son condiciones de legitimidad del poder. Uf, eso lo cambia todo. No es el gobierno el que amablemente nos deja votar. Exacto. Es nuestro voto el que le da permiso a ese gobierno para gobernar. Le quita cualquier aire de generosidad al poder. Completamente. La soberanía reside en el pueblo, y el pueblo la ejerce participando. El derecho a votar, a ser elegido, a formar un partido, a acceder a un cargo público. Todo eso es lo que legitima el poder. Sin eso, un gobierno no es un gobierno democrático. Es solo una estructura que manda. Y por eso el documento insiste tanto en que las elecciones deben ser libres y auténticas. ¿Qué significa eso en la práctica, más allá del eslogan? Pues significa una lista de condiciones muy concretas. Sufragio universal e igualitario. El voto de todos vale lo mismo. Voto secreto, para que nadie te presione. Periodicidad, o sea, que no se puede gobernar para siempre sin pasar por las urnas. Y algo que a veces se olvida y es fundamental. Tiene que haber competencia real. Pluralismo de opciones. Claro, unas elecciones con un solo candidato, o donde todos los partidos permitidos defienden lo mismo. Eso no es una elección. Es un referéndum de aclamación. Exacto. Y para garantizar todo eso, es vital que haya autoridades electorales independientes. Neutrales. Y aquí llegamos a un tema muy conflictivo. Las inhabilitaciones de candidatos. Sí, ese es un tema polémico. Un gobierno puede argumentar que inhabilita a alguien que ha cometido una falta administrativa grave, aunque no sea un delito penal, para proteger el sistema. ¿Dónde está la línea entre proteger el sistema y usarlo como arma para quitarte de en medio a rivales? La línea es muy fina y por eso el escrutinio internacional aquí es máximo. Las limitaciones a estos derechos tienen que ser excepcionales, tienen que basarse en criterios objetivos, previstos en la ley y ser proporcionales. El análisis es muy específico. Una inhabilitación que sea automática por una sanción administrativa, sin que un juez diga nada, o una que sea por tiempo indefinido, o que se aplique sin una condena penal firme, viola los estándares internacionales. O sea que la vara para quitarle a alguien el derecho a ser elegido es altísima. Y la decisión final casi siempre tiene que estar en manos de un juez independiente, no de un organismo administrativo que, bueno, podría depender del propio gobierno. Esa es la salvaguarda. Se busca evitar que el poder de turno pueda, digamos, limpiar el tablero de rivales incómodos antes de que empiece la partida. Bien, hemos visto las dos vigas maestras por separado. Expresión como combustible, participación como motor. Pero, ¿cómo se fusionan en el día a día? El documento pone el foco en la protesta social. Porque la presenta como el ejemplo perfecto de esa fusión. Una manifestación es, por un lado, expresión colectiva, ¿no? Gente en la calle, pancartas, lemas, pero a la vez es participación política. Intentan influir en las decisiones públicas. Por lo tanto, tiene un doble blindaje legal. Espera un momento, porque esto me parece increíble. ¿Me estás diciendo que, según estos estándares, el Estado tiene la obligación de facilitar una protesta que va en su contra? ¿Que la policía debería, por ejemplo, cortar el tráfico para que pase una manifestación que pide la dimisión del gobierno? Suena totalmente antiintuitivo. Suena antiintuitivo, pero es exactamente así. El deber del Estado no es tratar la protesta como un problema de orden público que hay que reprimir. Su deber principal es facilitarla y protegerla. Se entiende que en una democracia sana el disenso se manifiesta en la calle.
El uso de la fuerza debe ser el último recurso, y solo ante una amenaza grave e inminente. Por eso, criminalizar la protesta, tratar al manifestante como a un delincuente, es un ataque directo al núcleo de la democracia. Y supongo que la misma lógica se aplica a la oposición política, no solo a la gente en la calle, sino a los partidos en el Parlamento. El mismo principio, exacto. La democracia, por definición, necesita una oposición que controle, que fiscalice, que ofrezca una alternativa. Es un diálogo, no un monólogo. Por eso, cualquier acción del Estado para perseguir, vigilar o estigmatizar a los opositores, ya sabes, llamándolos traidores, enemigos del pueblo o cosas así, se considera una ruptura del pluralismo y activa la responsabilidad internacional de ese Estado. Vale, todo esto dibuja un sistema ideal muy robusto. Pero aquí llega el gran desafío de nuestro tiempo: la desinformación. Un gobierno podría argumentar, con bastante lógica aparente, que necesita restringir ciertas voces no para silenciar la crítica, sino para proteger a la democracia de las noticias falsas. Y ese es, de hecho, el pretexto más utilizado hoy en día, por gobiernos de todo el espectro ideológico, además. El orden público y la lucha contra la desinformación son los dos grandes argumentos. Y la verdad, suenan razonables para mucha gente. Pero intuyo que hay un pero. Hay un pero enorme. La respuesta que da el derecho internacional a este dilema es, como dice el propio texto, incómoda pero necesaria. Y te cito textualmente, porque la frase es para enmarcarla. La democracia tolera el error y el disenso, no tolera el silencio impuesto. Uf, esa frase es una bomba. O sea que la democracia prefiere correr el riesgo de que circule una idea equivocada o incluso dañina, antes que darle al gobierno el poder de decidir qué ideas son correctas y cuáles no. No es crear un ministerio de la verdad. La respuesta es más pluralismo. Es más periodismo de investigación que contraste los bulos, más educación para que la gente tenga espíritu crítico. En definitiva, más debate. Es combatir el mal discurso con mejor discurso, no con silencio. Así que, en resumen, el sistema que describe este análisis no es un jardín ordenado y silencioso. Es más bien una selva ruidosa, caótica a veces, pero viva. Necesita esa tensión, esa crítica, ese ruido para poder respirar. Totalmente. De hecho, la conclusión final del documento es demoledora y lo resume todo en una idea. Dice que cuando se silencia la crítica o se vacía la participación, la democracia deja de ser gobierno del pueblo y pasa a ser administración del poder. Es un cambio de concepto brutal. Se pasa de algo dinámico, que es de la gente, a algo estático, burocrático, donde el poder simplemente se gestiona a sí mismo. Ese es el punto central. La democracia como un proceso constante de debate y legitimación, frente a la democracia como un simple trámite administrativo que haces cada 4 años. Y esto nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. El documento menciona que estos estándares, por ejemplo en Colombia, han hecho que el pluralismo no sea una intención, sino una obligación legal tangible. Y claro, eso te hace pensar en tu propio entorno. ¿Hasta qué punto nuestros sistemas democráticos, da igual donde vivamos, cumplen con este listón tan alto? El listón que separa una democracia vibrante de una mera administración del poder. Ahí queda la reflexión.